Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, nosotros charlamos permanentemente de lo que nos pasa a los argentinos a lo largo de la semana. Esta semana realmente estoy bastante enojado porque esta carrera electoral parece que estamos eligiendo presidente. Ya lo dije la semana pasada, pero cada vez más. Y por otro lado, estamos viendo que los mensajes que nos dan son los mismos que nos dieron. Transcurrieron 2 años y seguimos con los mismos mensajes. Pero nadie nos puede explicar qué pasó en el país con estos 50 años donde dijimos que no había pobreza, y la hay, que la inseguridad era una sensación, y no es una sensación, que por otro lado la droga era un elemento de paso en Argentina, y tampoco es un elemento de paso, y lo estamos viviendo en la juventud de lo que pasa, y que hemos tapado el desempleo con empleo público. Todo es un combo infernal para que este país tenga el problema que tiene, que es el déficit fiscal. Obviamente un déficit fiscal que no empezó en este gobierno, sino que empezó allá en el primer gobierno de Kirchner, no, en el segundo y tercero de Cristina Kirchner, sí, porque las patas sobre las que se paraba Kirchner eran distintas a las que se paró Cristina. Por supuesto que por otro lado tenemos que los jubilados son un elemento de desecho. Nadie se preocupó, por más que hablemos de esta recuperación que realmente es una cargada. Hablamos de una jubilación mínima de 6.200 pesos de bolsillo, donde por otro lado ese jubilado que se pone frente al televisor escucha que a un diputado no le alcanzan 85.000 y que a un senador tampoco. ¿Cómo piensan que se siente esa persona? Que le están tomando el pelo, que lo están cargando. Y si yo dijera que las bases de los salarios públicos deberían ser las jubilaciones, una idea para el presidente, porque sería bueno y nos empezaríamos a preocupar por el sueldo de los maestros, el sueldo de los enfermeros, el sueldo de los médicos, el sueldo de los jubilados, que de repente trabajaron 45 años para que graciosamente entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial administren la plata que yo pongo, que usted pone, señor, a lo largo del país y la usen como quieren. Obviamente, cuando los problemas existen y tenemos una debacle como pasó en el 2001, los que quedamos en la cresta de la ola somos usted y yo, señor. Los políticos de esa época no están. O están viviendo en una quinta, o están en un country, o están en el extranjero. Mientras nosotros seguimos pagando deudas. Otro problema que tiene la sociedad argentina y que creo que explota y que no podemos hacernos los tontos más es el tema seguridad. El tema seguridad que una vez nos dijo el caradura Aníbal Fernández que era una sensación. Estamos viviendo sensaciones todos los días, entre femicidios, asesinatos de chicos, asesinatos de jubilados, entraderas en casas, salideras de banco, todo, motochorros, o sea, tenemos una pléyade de cosas en donde vamos a la policía y dice que no puede, que los pone presos, pero los jueces los liberan porque no tenemos cárceles. Cárceles obviamente no se han hecho. Por otro lado, la policía dice, ¿yo para qué lo voy a agarrar? Porque si a la larga el juez lo va a largar. Y mientras tanto nosotros estamos en esa jungla. Entonces matan chicos de 3 años, matan a jubilados, violan a mujeres. Y graciosamente decimos que la garantía la tiene que sostener el Estado. El Estado somos todos, el Estado somos todos. Y es la forma de que no sea nadie, porque en realidad el sayo hay que ponérselo a alguien y alguien se tiene que hacer cargo de lo que nos pasa. Hasta ahora yo no lo vi. Pasamos 2 años de gobierno y estamos en este momento echándole la culpa a Macri de todos los problemas que tiene el país. Nadie se hizo cargo de lo que pasó a lo largo de los tiempos, y no hablo solamente del kirchnerismo, que aparentemente abandona el PJ, sino hablo de 50 años atrás, de 70 años atrás, donde elegimos un sistema que indudablemente nos queda mal, no nos da la posibilidad de crecer, somos decadentes. Entonces vamos a tener que cambiar, porque si probando lo mismo no fue mal, hay que ser muy tonto para seguir probando lo mismo. Vamos a estar en este programa hablando de todo un poco. Tuvimos una visita internacional importantísima, así que vamos a estar hablando con Mariano Baccaro, analista internacional y economista. Después vamos a hablar con un candidato, pero un candidato que viene de abajo, Héctor Totti Flores, que
va a ser candidato por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, un muchacho que viene muy de abajo y que nos va a explicar qué es lo que propone y por qué es. Y después vamos a estar con Milcíades Peña, un periodista y un ex legislador de la ciudad de Buenos Aires, que nos va a comentar a su modo cómo está la ciudad, qué pasa con la ciudad, y también vamos a preguntarle qué pasa con el PJ y el cristianismo, porque algo debería conocer, ya que es muy afín a Cristina Kirchner. Señor director, los que auspician este programa y nos ayudan a que todas las semanas estemos con ustedes, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, y dije que íbamos a estar trasladándonos al exterior y ver lo que pasó en esta visita importante para mí, pero cortita también. Estamos con Mariano Baccaro, economista, analista internacional. Gracias por estar en Economía Ahora. ¿Y qué opinás vos de esta visita así rasante de Merkel y qué nos dejó? Primero, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Yo creo que son señales. Barack Obama, premier italiano, Hollande y ahora la premier de Alemania. Sí, en 2 años hemos recorrido prácticamente todo y mantenido una nueva relación con el mundo, eso es obvio. Con el mundo y especialmente un mundo que en los últimos tiempos no frecuentábamos, ¿no? Así la es. visita con Trump, pero tampoco se ha descuidado a China o cierta relación con Rusia. Yo creo que es muy simbólica la visita de Merkel. Por supuesto no tiene condimentos económicos aún. Las promesas de inversiones y en general yo creo que todo hay que verlo para después de las elecciones de acuerdo a los resultados. Pero son gestos de respaldo político. Sin embargo, nos deja un mensaje que somos caros, Y bueno, que tenemos problemas de competitividad por nuestras cargas, digamos, tributarias / sociales. exactamente. La Argentina es desde lo jurídico y desde los costos difícil. Ella incluso remarca la negociación Mercosur-Unión Europea y dice que Alemania tampoco es un socio fácil y como que deberíamos hacer ciertos deberes para que las inversiones lleguen. Eso en general lo han dicho casi todos los que han venido a la Argentina, ¿no? Tenemos también una mala historia de un país que ha incumplido contratos, ha especificado contratos en dólares, ha producido devaluaciones, corralitos, hiperinflaciones. Entonces nos miran como diciendo, para que las inversiones vengan, queremos ver que los deberes se hagan bien. Lo que sí hay un mensaje es, creo que van en un camino correcto. Venimos justamente a hacer un respaldo político porque creemos que el camino es correcto, pero todavía vamos a esperar un poco más. Queremos ver que tenga continuidad. Europa en este momento, tanto Europa como Norteamérica, está cambiando socialmente o económicamente, o ambas. Hay cosas muy interesantes. Hablo Trump, hablo Macron, hablo la misma Merkel, hablo lo que pasa en distintos lugares donde están cambiando el signo político inesperadamente.
Totalmente. Fíjate que lo de Francia es los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Republicano de centro-derecha, prácticamente han desaparecido de escena y aparece un outsider como Macron, con una relación incluso de pareja muy extraña, pero que tiene un gran respaldo. Y ha sacado de escena a los dos partidos tradicionales y se define como un hombre de centro. Los conservadores parece que en Inglaterra están con una tendencia a autoeliminarse. David Cameron llama un plebiscito innecesario, lo pierde y tiene que renunciar, y Theresa May también ya convoca elecciones anticipadas y prácticamente se disparó en el pie. Tiene que terminar negociando con los unionistas de Irlanda del Norte. Hay cambios profundos en Europa, como hay en Estados Unidos, ¿no? La victoria de Trump, el Brexit, están mostrando que hay todo un sector, y yo hasta te lo dividiría por edades. El que votó por el Brexit en Gran Bretaña es una persona de 40 años para arriba. Los jóvenes votaron por quedarse. El que votó por Trump es ese hombre blanco que tiene miedo a perder el empleo de los sectores industriales que han sufrido más la crisis económica en Estados Unidos. Los jóvenes son más volcados al Partido Demócrata. Creo que estamos viendo cambios generacionales. Igual digo que se nota. Uno habla acá en Argentina con respecto a esta famosa grieta que se creó entre kirchnerismo, antikirchnerismo, y yo diría que en muchos de los países que estamos hablando hay como, nadie es absoluto, o sea, gano por muerte, todos están peleando cargos y peleando puestos con las votaciones muy restringidas. De hecho, Hillary sacó más votos que Trump. Totalmente. Por el sistema de elección ganó Trump, pero si fuera un sistema de elección como el nuestro hubiera ganado Hillary. Totalmente, y fíjate que saca casi 3 millones de votos más Hillary, pero en los swing states, esos estados que suelen cambiar, que no son ni demócratas ni conservadores ni republicanos, ¿no? El voto republicano es el centro y el sur del país, en las costas está el voto demócrata, Ohio, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Trump gana por poco más del 1%, la Florida incluido. Así que son sociedades muy parejas. Y estamos viendo que son 50 y 50. El Brexit salió 52-48. Claro. Claro. Trump gana con menos votos, pero gana por 5 o 6 estados claves. Hay grietas, hay fracturas, y yo te diría que también lo ubicaría mucho en una cuestión que hoy tiene que ver con el empleo. Gran parte del miedo de la sociedad europea y de la sociedad americana está dada en el temor a perder el trabajo. Y el hombre grande que tiene temor vota por el que le promete que va a traer los trabajos de vuelta. Claro. Por eso es Trump y por eso es el Brexit, la inmigración, la competencia, los acuerdos de libre comercio son un peligro para mi trabajo. Claro, bueno, indudablemente es una defensa ante, no nos olvidemos todo lo que está pasando de gente que va abandonando África y yéndose hacia Europa y se siente invadido, el griego, el alemán, todos se sienten invadidos por gente que va a la buena de Dios. Porque realmente va a la nada, o sea, va a obtener paz, nada más. Y agregale, coincido totalmente, agregale el concepto de son los que están cometiendo los atentados, los hijos de los inmigrantes. Claro. Hay otro temor, no solo es una cuestión laboral, sino que los hijos de los inmigrantes que nacieron en Manchester, en Londres, en París, en Bruselas, ellos, que son ciudadanos, son los que están cometiendo los atentados, con lo cual hay un doble rechazo. No queremos más inmigración por muchas causas, por desempleo y porque son potenciales terroristas. A casi 2 años, vamos a tu parte económica, en casi 2 años del gobierno de Macri, con los vaivenes y obviamente con lo que recibió en 2015, ¿qué pros y contras ves? Veo pro, creo que se está buscando sincerar un montón de variables. Desde el cepo cambiario, volver al mercado internacional, el arreglo con los buitres, sincerar una política de subsidios que ya era prácticamente insostenible. Pero creo que hay una desventaja que es cómo se va a atacar el déficit, que no se ha atacado a fondo. Es verdad que toman conciencia, no lo niegan el problema. Tanto el presidente, el jefe de gabinete dicen con este déficit fiscal es insostenible poder mantenerlo. Y tampoco nos podemos seguir endeudando para cubrir ese déficit. Claro.
Ya probamos, como vos dijiste en la apertura... Es que la explosión es inminente. Si yo sigo, voy a la explosión que ya viví. De los 90. Agarro el librito y ya lo sé. Y si no, te vas a la de los 80. Empecemos a emitir billetes y terminemos claro. en hiperinflación. Así que algo se sabe, creo que después de las elecciones, que va a haber una política de reducir ese déficit. Para mí, yo creo que uno de los lugares donde se va a buscar es subir la edad jubilatoria. El 56% del gasto público se explica por pago de jubilaciones, 16% por salarios de empleados públicos, 10% en subsidios que se están intentando bajar, 10% obra pública que es necesaria para reactivar la economía y el resto otros gastos. Yo creo que va a haber una propuesta de volver a subir la edad jubilatoria para tratar de reducir el déficit por ahí, más otras partidas. Pero creo que lo importante es... Bueno, ya se tiró como que van a reducir ministerios, van a reducir secretarías, van a reducir subsecretarías. El tema indudablemente es que tenemos otra vez un estado elefantiásico. Total. Muy, muy, muy grande. Y hablamos de, digamos, país, provincia, municipio. Entonces, tenemos un Estado que medio país está viviendo del otro medio país y el otro medio país no le alcanza. Exacto, y aparte los que colocan deuda en el exterior no es la nación sola, las provincias, no, claro, todo el mundo está colocando deuda todos. afuera. Y lo que la gente tiene que entender, eso es deuda, eso va a haber que devolverlo. Claro. Hoy podemos tener un alto nivel de reservas. Ahí no hay grieta. La deuda la vamos a devolver siempre nosotros. Que devolver. Exactamente. Entonces yo creo que bueno, el pacto y el compromiso fiscal con las provincias es importante, hay que tratar de que se cumpla, pero también me pareció una contradicción, reconociendo que hay un déficit fuerte y un Estado enorme, haber casi duplicado la cantidad de ministerios. No se comprende que haya tantos ministerios y tantas subsecretarías y secretarías. Me parece que hay que volver a concentrar un poco más. Me parece que en el sector público, obviamente, algún tipo de eficiencia en el gasto hay que buscar. Claro, claro, obviamente. Aunque duela y aunque sea medio palabra prohibida, y volver a equilibrar las cuentas. Argentina con este déficit no puede seguir. Esto queda claro, aunque se tenga una política gradual de ir reduciéndolo. Yo creo que como es un año electoral, hay decisiones que se han postergado. Entre ellas, por ejemplo, el subsidio al transporte, ¿no? Ha quedado para después de las elecciones. Sí, lo que pasa es que me preocupa que es un país que dejamos todo para después de las elecciones. Elecciones cada 2 años, es como que no vamos a tener jamás un plan a largo plazo. Si no llegamos a un acuerdo de todas las fuerzas políticas y un compromiso, todos hablan de Moncloa, toda la historia... Durán Barba no quiere eso, pero realmente es la única forma de ir a atacar los problemas de fondo. Macri habló de mafias sindicales, habló de mafias en la justicia laboral, hizo mención directamente a Recalde. O sea, estamos cortando con un bisturí. Estamos de acuerdo, pero con la alocución sola no alcanza. Exactamente. Por eso yo... Y tiramos todo después de las elecciones. Todos dicen, no, después de las elecciones hay un plan de estudio para bajar las cargas sociales. ¿Y por qué esperar las elecciones? Bueno, obviamente... Si gano o pierdo, si sigo gobernando. Y bueno, lo que pasa es que se sabe que hay medidas que pueden impactar desde el punto de vista electoral. Yo creo que como vienen los números a nivel electoral, no va a haber grandes ganadores ni grandes perdedores. Todo Yo coincido con vos. Una enorme paridad, acá no va a haber un... Además la gente tiene que entender que estamos eligiendo al Poder Legislativo. Exactamente. No estamos cambiando ni el Ejecutivo ni estamos cambiando el Judicial, lamentablemente. Estamos hablando de un poder solo y un poder que es el fogonero de crear las leyes para mejorar la situación del país. Entonces, yo digo, ¿por qué esperar? Yo creo que la gente, con respecto a Macri, esperó mucho más por todo lo que decían de él, que era un gobierno de ricos, que iba a dejar a todos en la calle, que iba a anular todos los subsidios, que iba a cerrar todo lo que hubiera hecho el kirchnerismo. Como no lo hizo, fue al revés. Se quedó en un déficit que es grande, empezó a pedir deuda, cambió la tónica kirchnerista de me endeudo adentro por me endeudo afuera, pero no cambiamos el fondo de la situación económica. No, totalmente. Porque el problema lo seguís teniendo. Y ese problema económico está trayendo serios problemas sociales. Totalmente, y aparte, yo creo que están haciendo una plancha hasta octubre.
De acuerdo. Hay una plancha económica, con el dólar, con los subsidios. O sea, no agitemos aguas hasta octubre para este tipo de resultados. Pero el problema al día siguiente de las elecciones lo vas a seguir teniendo. Y ese es el desafío. Una Moncloa, y se habla mucho de una Moncloa, pongámosle un nombre argentino, pero yo creo que hay sectores de la oposición muy responsables que hasta estarían dispuestos a sentarse, aunque sea, y buscar yo diría que, y se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero diría que no solamente sectores políticos, acá hay que meter a todos adentro. Sí, empresarios, hay que traer a los empresarios que yo pago en Río Negro la manzana a 10 pesos y me la cobran 50. Hay que traer a los sindicalistas, que son muchachos que con sindicatos de gente pobre son riquísimos. Hay que traer a la policía, hay que traer a los políticos, hay que traer todo. Una gran concertación social. Porque este país hay que darlo vuelta como una media. Donde todos van a tener que aprender a resignar una parte. Todos van a tener que resignar. Aprender a resignar. Pero la única manera es así, juntando a todos. Sí. Me hiciste acordar que cuando hablabas de la fruta, que lo mismo pasa con la leche, ¿no? Al tambero le pagan 3 pesos y el sachet en el súper sale así. 21. Exacto, todo así. Entonces es un país que alguien se queda con esa torta. Y a ese que se queda con la torta es el que llamamos y dice, venga señor, comprométase. Somos un país para tratar de crecer, no de vivir devorados por usted. Exactamente, un país que es rico, que tiene recursos, que tiene un montón para salir, pero hay que ponerse los pantalones largos y afrontar los problemas, no seguir postergándolos. Gracias, Mariano, por haber venido a Economía Ahora. Vamos a seguir charlando de esta economía que por ahora la postergamos haciendo la plancha hasta después de las elecciones. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa y vamos a hablar de política con un político. A ver qué nos dice. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa y volvimos, pero con un político totalmente distinto a lo que usted se imagina, o al político que se imagina normalmente. Estamos con Héctor Toti Flores, ex candidato a vicepresidente de Lilita Carrió, y hoy candidato por Cambiemos al Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, Toti. Y mi primer pregunta es obvio, ¿cómo te sentís en esta lucha tan distinta en la situación que te digamos, en la ciudad y la zona que te mueves vos? Bueno, primero tengo que agradecer a Lilita de que de nuevo haya pedido por mí y también a María Eugenia Vidal, que me considera parte del equipo que vamos a disputar en estas elecciones, un espacio muy importante. Yo creo que nos va a ir bien. En la provincia de Buenos Aires es difícil, pero yo estoy acostumbrado a las peleas difíciles, haber estado en La Matanza defendiendo ciertos provincia valores, difícil, zona difícil. Zona difícil. Defendiendo valores que uno lo tiene incorporado desde que es joven, como es la cultura del trabajo, la educación como posibilidad para el ascenso social, todas esas cosas que no lo perdimos a pesar de muchos años en que se instaló nueva forma de relacionarse, precisamente porque esa forma de relacionarse la sociedad con el poder político le daba posibilidad a algunos que la pobreza era funcional a esa construcción de poder, digamos, ¿no?
Y nosotros defendimos siempre la posibilidad de tener libertad para crear, armamos emprendimientos productivos en La Matanza, en el barrio La Juanita, conseguimos también salirnos de la pelea ideológica de quién tenía razón por las cuestiones de ideología que ya estaban en el pasado, y empezamos a construir a partir de la integración, digamos, ¿no? Entendimos, nunca abandonamos la idea de la justicia social, porque uno cuando es pobre quiere mejorar su condición de vida. Obvio. Lo que entendimos que para que haya justicia Pero social... la justicia social con trabajo. Así tiene que haber riqueza, y lo único Claro. que crea riqueza es el trabajo. Claro. Cuando nosotros nos dijeron de los planes sociales, que eso que lo rechazamos, la verdad que no nos habíamos dado cuenta que estábamos pegándole al corazón del clientelismo político. Ese era el tema. ¿Y por qué lo hicimos? Por una cuestión de dignidad. Eso es lo que queremos llevar también a la política, es decir, donde nos dicen no se puede hacer esto por las condiciones adversas, nosotros decimos, si te parás desde la dignidad y te parás desde los valores y los principios, lo podés hacer. Nosotros somos la demostración, es decir, y eso creo que es lo que le podemos agregar a la política, es decir, esa idea de dignidad. Por supuesto que el compromiso ya no es estar en La Matanza, es empezar a transitar es camino obvio. en la provincia. Vas a hablar de la provincia de Buenos Aires. La provincia, el país. Yo tengo la ventaja de haber sido diputado de la Nación desde en el 2007 al 2011, haber recorrido el norte del país donde también la pobreza es extrema, Terrible. donde hay abandono, Terrible. ya es muy Ya hay fuerte. abandono de personas en muchos lados. Sí. Pero hoy transito el conurbano, y la verdad que el conurbano también está pasando situaciones muy difíciles. Hay un quiebre que es muy interesante verlo. Cuando llegamos al conurbano, todos los que veníamos del interior del país, veníamos pensando en cómo íbamos a transitar la vida, aún como en mi caso, que vine a parar en una villa de emergencia cuando vine, decir estar un año, dos, y después conseguías un trabajo y despegaba de ahí. Hoy prácticamente se lo ha convencido a los pobres que no pueden salir de ahí. Y eso es el peor problema que hay, porque no hay una idea de ascenso social, por lo tanto casi no tiene sentido una vida con perspectiva, una vida con proyecto. ¿Y cómo a vos te reciben en ese esquema de gente donde por un lado tenemos los que tuvieron los subsidios y hicieron la plancha, como hablábamos en el momento anterior, y vos contra un emprendimiento que le estás diciendo trabajar? ¿Cómo lográs aunar eso? Mire, o que no te insulten. Yo creo que es el proceso de cambio que votó el país en el 2015 no solamente se produjo en la clase media, en otros sectores sociales, también la gente pobre estaba cansada del maltrato, es decir, se sabe que Sí. El sometimiento de los planes sociales es muy fuerte, por lo tanto no tenían otra alternativa. ¿Qué pasa hoy? Yo siempre digo, hace 3, 4 años atrás cualquier funcionario iba a un barrio pobre y ¿qué le pedía a la gente? Plan social, lo único que garantizaba, o bolsa de comida. Hoy, cualquier funcionario de Cambiemos, que me lo han dicho, pues yo les pregunto, que van a estos barrios, ¿qué le piden? Trabajo. Ahí ya hay un cambio, digamos, ¿no? Parte de la sociedad está demandando trabajo, y hace poquito mi pensamiento es bastante contradictorio, porque al mismo tiempo que recibía la noticia de que había aumentado la desocupación en la ciudad de Buenos Aires, y después lo explican que era porque más gente salió a buscar trabajo, digo, esa es la que tenemos que abonar, esa es la dinámica más importante que hoy tiene la gente que está buscando trabajo. Una gran responsabilidad de la gestión para tenerlo. A veces no pensás que el decir que busco trabajo, cuando realmente hay avisos de trabajo y no se presenta mucha gente por falta de capacitación, por todo lo que sabemos que falta, ¿no es también una chicana para el gobierno? Porque diciendo esto no lo podés crear vos. No, a mí me parece que hay una búsqueda... Ojalá que no, ¿eh? Me parece que hay una búsqueda sincera. ¿Por qué? Porque hay procesos donde uno tiene que estar mirando como signo, digo, no es por ahí hay encuestas que sé que dicen lo contrario, pero yo veo signos. Nosotros ahí en La Juanita abrimos una inscripción para cursos de oficios. Importantísimo. 650 personas se anotaron.
Nunca nos había pasado, ¿eh? Nosotros siempre tuvimos cursos de oficio que nos daban 20, 30, 50. Algo abandonado. Sí, y hay una cosa que son lo que sí buscan nuevos empleos. Empleos en relación de dependencia y también empleos independientes. 2 cursos que a mí me llamaron la atención. Uno, el de instalación de aire acondicionado. Porque con todo el proceso anterior, Sí, la hora 12, sí. la gente compró eso. Sí, es verdad. Y después no tenía quienes lo colocaran. Mejoró el estándar de vida. Sí, y también quienes repararan eso que se gastaba y se rompía, ¿no? No había quien. El otro curso que a mí me llamó la atención es uno que es muy raro, es de uñas esculpidas. En estos lugares, ¿no? Estamos hablando de la Claro, Ferrere, estamos Tercer hablando, Cordón. justamente, Si vos fuera en hablás- Ramos Mejía es distinto, ¿no? Claro, no, Uñas está claro, esculpidas. A mí me de- llamó la de- atención también como 50... De una zona 60. de nivel bajo. De nivel bajo, sí, Claro. sí, un barrio pobre de La nivel Matanza bajo. del Tercer Cordón. Uñas Sí, esculpidas. uñas esculpidas. Me llamó la atención y lo seguí durante todo el proceso que duró este curso. Le preguntaba a las chicas, fundamentalmente todos eran mujeres, digamos, ¿no? Y 2 cosas que me dijeron ellas. Primero, que es un emprendimiento interesante. Ahí en el barrio, para arreglarte las uñas, te hacen las estrellitas, qué sé yo, toda esa historia, cobran 200 pesos. Las mujeres están dispuestas a pagar 200 pesos, muchas veces haciendo un gran esfuerzo, la mujer que tiene un kiosquito, qué sé yo. No, pero no es una gran inversión y la 200 mujer puede pesos. hacer un Puede esfuerzo para darse puede un hacerlo, gusto. puede hacer- para darse un gusto. Para darse un gusto. Y esto es interesante. Un sábado le pregunto, pero ¿podés sobrevivir? Dice, bueno, yo ayudo a mi esposo que trabaja en otro lado, hace changa. Tengo la posibilidad de mandar a mis chicos a la escuela y cuidarlo. Y un fin de semana, un sábado, me dice, hoy tengo 5 clientas. 1.000 pesos, un sábado. Y dice, así en la semana, 2 o 3 por día. No, ayuda, claro. Y ayuda, y ayuda. Y la otra cuestión es, si alguien está tomando eso de la belleza, quiere decir que ahí no lo han convencido que los pobres no pueden mejorar. No pueden, porque por algo se debe empezar Claro. esa actitud de mejoramiento, digamos, ¿no? Así que bueno, yo tengo mucha esperanza, la situación no es fácil, el tema de las tarifas ha sido fuerte. Muy fuerte. No fue fácil transitar, el tema de la inflación también, bueno, lo que se hablaba anteriormente, pero hay esperanza de que esta gestión va a cambiar las cosas. Y algunas obras de impacto. El de La Matanza, el que a mí más me gusta, ya soy un enamorado de los Metrobús. El Metrobús. El Metrobús no solamente da previsibilidad en cuanto a los tiempos que uno tiene para llegar al trabajo, todas esas cosas, sino también ahorra tiempo y mejora la condición de vida. y mejora la condición Inclusive de existencia, de viaje, de estar en la parada con techo. Yo hablo de lugares que parecen increíbles si uno lo ve desde capital. Sí, que no tenía digamos, nada. pero no tenía nada. Ahí las El garitas día de eran la lluvia y el aguantaderos. viento, No, y él no volaba. se podía entrar, no se Claro, podía él entrar a volaba. las garitas cuando había. Hay policía en las paradas y hay iluminación. Hoy va a la noche por la ruta 3, que antes era una boca de lobo, Así y es. parece de día. Es un cambio absoluto. Es un cambio en la Eso calidad mejora la de seguridad vida. también. Mejora, indiscutiblemente, mejora la seguridad. Es un cambio de vida y eso es ir al tema de romper con la pobreza estructural. Yo creo que no alcanza, bueno, hace poco leía de que se estaba midiendo la pobreza multidimensional, que creo que es un concepto que nosotros tenemos que abordar, porque si no se cree que los pobres solamente necesitan que le pongan plata en el bolsillo. Es una concepción No, absolutamente no, reaccionaria. ¿Por qué? Porque Al tener una pobreza estructural necesitas un montón de cosas que es fuera sí, del sí. dinero. Sí, Agua sí, potable, sí, cloaca, sí, caminos accesibles, sí, sí. todo es un montón de y cosas. es difícil porque hay una pobreza muy fuerte. Yo le contaba al comienzo, había visitado la Villa Itatí de Quilmes, por ejemplo. Nunca había entrado al centro de la villa, siempre había estado ahí hablando En la muchas parte veces en la periférica. parte periférica, pero ahí hay una cava que vierte agua todos los días, llueve o no. Y la gente se ha acostumbrado a vivir eso. Y la actitud que vi de la gente, porque fuimos con el intendente a las 7 de la tarde, más o menos, de noche, sin guardaespaldas. Con lo cual yo también tenía un poco de miedo. El intendente hablaba con la gente le demandaba que tenía que poner cascote ahí porque el barrial era terrible, pero podía dialogar.
¿Y cuál era lo más penoso que me decía el intendente? Que para esa villa durante 30 años vino mucho dinero de los créditos multilaterales, de las organizaciones. Y nunca se hizo nada. Y nunca se hizo nada, pero la gente tiene esperanza que puede salir, es decir, cree que puede salir. Y eso me parece que sobre esa realidad es que tenemos que trabajar. Y yo creo que en el caso mío concretamente, yendo a esta nueva tarea que tengo de trabajar para que la gestión de la provincia de Buenos Aires en estos sectores se conozca, darle esperanza, para sacarlo un poco de la violencia que hay. Sí, no solo va a ser el diálogo y la promesa tuya, va a ser la concreción de distintos hechos que pueda hacer la gobernadora y también la intendenta. Sí, sin lugar a duda, esto hay que abordarlo desde distintos lugares y tenemos poco tiempo para demostrar esos hechos. Yo lo que veo es que las obras se están concretando, el Metrobús es importante, los asfaltos son importantes. Obvio. Y ya están licitados y se empiezan a hacer. La luminaria es importante y hay un tema o dos temas que podríamos decir son complicados. Un tema es la inseguridad, porque la inseguridad también antes era un poco, se identificaba como que los que sufrían eran los sectores de clase media. Hoy el nivel de inseguridad y de violencia con la penetración de la droga en los sectores más pobres es de una dimensión que no... Yo creo que se desmadró todo. ¿Cómo ves vos el tema de inseguridad y la falta, un poco lo decía en la apertura, la falta de, yo diría que hasta profesionalidad del delito? Porque antes el que robaba en mucho tiempo atrás era un profesional. Entonces no te mataba, te robaba. Mire lo que estamos diciendo, que le agradezco que no me haga nada. Pero hoy el nivel de violencia es tan alto que cualquier cosa denota en una muerte. Sí, sí. ¿Y eso cómo se puede combatir? Bueno, yo creo que tiene que ver, el origen es el hecho de que no se cumplan con la ley. Es decir, los chicos jóvenes también saben que si desde algún lugar se tiene impunidad, también ¿por qué no haber impunidad para ello? Y hay una relación, un entramado ahí entre policía corrupta, justicia corrupta, política corrupta, que utilizan a los chicos como sicarios muchas veces para las cosas que tienen. Muchas veces en algún municipio... Son inimputables barrio, y más baratos. Así es. Y en algunos municipios o en algunos barrios utilizan estos hechos violentos para conmocionar y después va la policía y le dice a los comerciantes, sí, pero no tenemos ni para la nafta, aportá. Digo, esto es una práctica, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Nada nuevo. ¿Qué ha hecho la gobernadora que a mí me parece interesante? Primero, que ha equipado a la policía, que me parece que también hay que cuidar a los que nos cuidan, como dice el eslogan, chalecos antibala y también es necesario la profesionalización y me parece muy importante la transparencia. En algunos lugares a mí me habían preguntado si esta purga que ha habido en la policía, dejando miles de policías corruptos afuera, era correcto o no. A mí me parece que sí. Lo peor que puede haber es que un funcionario público, en este caso con el poder que tiene un policía, esté adentro para ser cómplice del delito. Esa trama del delito hay que romperla. Y a mí me parece que se rompe desde la política. Se rompe desde la política porque tiene que haber claras indicaciones para que eso pase. Yo veo una mezcla política-justicia, ¿no? Sí, pero tiene que ser quien es... yo veo una tiene que haber una vocación política para realizarlo. Una clara si no lo hace. Una clara orientación de la gobernadora de hacerlo. Se puede equivocar la medida, pero está dispuesta a hacerlo y eso me parece que es un mensaje muy fuerte a la sociedad y también a los corruptos que ahí no tienen cabida. Yo creo que se empieza por ahí. Y después tiene que ver todo con la cuestión cultural, la necesidad de educación, el cumplimiento de la ley, que los chicos no vean que si los de arriba roban y son impunes, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Yo creo que la matriz central de lo que nos está pasando hoy tiene que ver con que se había instalado en la Argentina y fundamentalmente en los conurbanos como cultura, el roban pero hacen. Eso es lo que se tiene que terminar para siempre. Sí, además, busquemos que de repente el chico tiene una imagen de la impunidad y del para qué voy a estudiar. También.
Esa es la falta de perspectiva. Eso es lo que a mí me parece Y es un que poco lo que decimos, después no años, salgo nunca de este circuito. 12 años de kirchnerismo le quitó a los pobres la perspectiva de ascenso social, porque el ascenso social no era más subsidio, en el ascenso social era quien se valía por sí mismo con el trabajo, podía hacer educar a sus hijos y ascender a clase media. Decir que uno quiere ser de clase media es casi un traidor, digamos, ¿no? Claro. Y eso era el argentino. La Argentina, me dijo el doctor, la Argentina grande tenía que ver con eso, que era sin lugar a duda la ideología del peronismo, ¿no? Gracias, Toti, por haber venido a Economía Ahora. Bueno, vamos a seguir charlando porque estas elecciones dan para mucho y te deseo la mejor de las suertes, obviamente, pero con el compromiso de la gente que te tiene al lado y que te va a exigir. Gracias por haber venido. Gracias. Una pausa y seguimos hablando de política. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Tercer bloque del programa y les dije que íbamos a estar con un político. En este momento es ex legislador porteño muy conocido dentro de la ciudad, además periodista, con un programa de televisión interesantísimo y su nombre es Milcíades Peña. Difícil de olvidar, sobre todo porque trae una trayectoria familiar, ¿no? Gracias por haber estado en mi programa. No, o por estar. Por digamos. estar. No haber estado. O sea, sino fue breve. estar. Fue breve. Gracias por haber expresado todo esto y nos despedimos. No. Gracias por haber estado, realmente, por haber concurrido, digamos, no haber estado. ¿Qué opinás con respecto a la ciudad de Buenos Aires tras 10 años de gobierno pro? Y la verdad que es una debacle la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los porteños sufrimos... Pros y contras de última. A ver si hay No, pros es que, y si hay muchos contras o menos contras. Los contras pesan, así Mira, que... a mi gusto son en contra todas las opiniones. En lo que tiene que ver con lo central, con la centralidad de la política y con la centralidad del desarrollo social. Vos sabés que el macrismo tiene un modelo de gestión que hace eje aparentemente en lo vecinal, en el vecinalismo, en las cosas, en el sentido común, en el embellecimiento, todas cosas que a todos nos gustan. ¿No? Digo, vos decís, bueno, quiero tener más florcitas, claro, quiero tener más florcitas, quiero tener los la casa más perros, ordenada. los perros, Todas esas cosas están muy bien. Ahora, el problema que hacemos con las cuestiones centrales de la sociedad, a mí me causa gracia y preocupación, es tragicómico, cuando escucho al macrismo hablar y manifestar su preocupación por los jóvenes, por mejorar las condiciones de vida y que el esfuerzo que están haciendo para cambiar. Y digo, miren, a los argentinos de cualquier lugar del país que reciben la experiencia de la ciudad de Buenos Aires a través de las campañas de difusión, de las propagandas, de los grandes medios, yo les puedo contar lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires con 10 años de Macri gestionándola. Y podríamos entablar... 8 y 2 de Rodrigo Larreta. El modelo es el mismo. El modelo es el mismo. El modelo es el mismo. Coincido. ¿No? El modelo es el mismo. Y podríamos establecer que lo que sucedió, lo que está pasando en el país, ya se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Es un modelo económico, social,
político, cultural, el del macrismo, que se basa en lo económico, en el endeudamiento y el déficit. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está tremendamente endeudada, absurdamente endeudada. Sí, pues es una de las más ricas. Es la ciudad más rica de la República Argentina, tiene el Producto Bruto, el PBI per cápita más alto, tiene un presupuesto de la ciudad de Buenos Aires este año de 180.000 millones de pesos. Ahora, por ejemplo, en el año 2007 llega Macri a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿No sabes cuál era el presupuesto de educación? ¿Cuál era el porcentaje que se le destinaba a educación en el presupuesto en el año 2007? No. Tellerman se va en el año 2007. El porcentaje, sí. ¿Sí? Bueno, el 28%. La ciudad de Buenos Aires, cuando llega Macri, su primer año de gestión, con el presupuesto aprobado en diciembre, Claro. antes que la subiera, Exactamente. le dedicaba el 28% del presupuesto de educación. 10 años después, en la ciudad más rica del país, en un país que fue creciendo, que fue con mejoras económicas, el presupuesto de educación, la participación de la educación en el presupuesto de la ciudad, ¿aumentó o bajó? ¿Vos qué tendrías que decir? Por lo menos que se debería mantener. Bueno, perdió 9 puntos. El presupuesto de educación en la ciudad hoy es del 19%. En salud, ¿pasó algo distinto? No. Pasó lo No, mismo. salud ni hablar. 28%, 18% en salud. En políticas sociales lo mismo. Entonces, ¿cuántas viviendas se construyeron en la ciudad de Buenos Aires desde el Estado? El Estado intervino como actor, como regulador del mercado, del valor de la tierra. Hay cosas que me sorprenden, porque, por ejemplo, conozco, justamente relacionada con Macri, las grandes viviendas que se crearon en Casa Amarilla, que son 2 edificios impresionantes para 183 familias, que lo conozco desde hace años, que está terminado desde hace años y no se utiliza. No, bueno, pero ahí hay negocios. Mira, hay un refrán O sea, que dice. con déficit de vivienda que tenés personal cuidando las viviendas para que no se usurpen, ¿y por qué no se entregan? No, pero no solo eso, sino que el gobierno de la ciudad, durante la gestión del macrismo, decidió no construir viviendas, porque definió, hace muchos años, que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad no debía construir viviendas, que tenía que dedicarse a otro tipo de soluciones. Recién se puso a construir algunas viviendas la ciudad de Buenos Aires cuando sale designada como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina 2018. Ahí tenemos unas miles de viviendas que se hacen a la vera del riachuelo, que se Sí, que donde va van a utilizar quedar después. donde quedarían después 3.000 sí. unidades, en algo que tendría que haber realizado originalmente, por múltiples causas. Primero, porque es justo de toda justicia que hubiera hecho casas el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no las hizo. Segundo, porque hay fallos judiciales que dicen que la ciudad tiene la obligación de dar respuesta a la gente que vive en la cuenca del Matanza-Riachuelo. Bueno, tampoco lo hizo. Solo hizo cuando sirvió para consolidar lo de la Villa Olímpica. Y le quedarán 3.000 viviendas hechas para deportistas a algunos habitantes de la cuenca. Bueno, indicadores sociales. Vamos a decir, seguimos con esta pregunta. ¿Es bueno o es malo lo que hizo el gobierno de la ciudad? Entonces yo digo, si tengo que medir porque hicieron algunos carriles exclusivos en buena hora, ¿no? Digo, de aquel que prometía. Bueno, algo ves bueno. No. O sea, hubo bicisendas que yo en algunos lugares las noto horrorosas. Hubo el Metrobús, que como recién hablaba Toti Flores, es un avance porque yo pensé realmente que iba a ser un fracaso. El primer Metrobús de Juan B. Justo, dije, esto va al muere, y sin embargo funcionó. Pero no tenía por qué Pero ser después fracaso. hay cosas estructurales muy graves. Si analizamos las villas que había y las villas que hay hoy, Pero crecimos. Lo que pasa es que no se puede confundir o mezclar lo lindo con lo bueno. No, yo digo como elemento de solución, entonces, no lindo. Como cosa agradable. Mira, como elemento de solución, la ciudad de Buenos Aires lo que necesita es construir subtes. Y nosotros tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires... Y parkings. Sí, bueno, porque si no, centros de distribución, no vas a poder, claro. Centro de distribución, si no vas a poder crecerlo. necesitas construir subtes que trabajen en el sentido norte-sur, digamos. Hay una cantidad de... Si vos querés definiciones. descomprimir la ciudad de vehículos como se pretende, tenés que darle un lugar de distribución y de alojamiento a esos vehículos. Bueno, pero no sin puedes embargo, obligar al tipo que vive en Nordelta a que venga en Pero colectivo. sin embargo, eso no sucede. Y recordemos, no sucede. Macri fue jefe de gobierno prometiendo 15 kilómetros de subte por año. Digo,
Porque si no las cosas pasan 15 gratuitamente. días. No, Pero no, igual no hizo primero ninguno. dijo 15 Ah. y después dijo 10. Claro, ¿no? pero Dijo, no, igual no se ¿pero qué cumplió somos ninguno. tontos? ¿Somos tontos Igual no se los cumplió. argentinos que no podemos construir como hacen en España? 11, 15, 10 kilómetros, 10 kilómetros de subte por año. ¿Somos tontos los argentinos? Yo no sé si seremos tontos o qué. Él no los hizo. A cambio de eso construyó algunos carriles exclusivos, no un sistema de Metrobús, que es otro sistema distinto, carriles exclusivos para colectivos privados que siguen subsidiados y demás, que funciona, efectivamente, alivian y aceleran el tránsito. Ahora, eso es solución, eso no es solución. ¿Es más lindo? Sí, es más lindo, es más rápido, en buena hora. Ahora, las políticas sociales. ¿Qué ha pasado en la ciudad de Buenos Aires? Hablamos de educación, hablamos de salud. Todo esto en el marco de una ciudad que se endeudó y tiene déficit, tiene miles de millones de dólares de deuda. ¿Para qué? No se sabe, porque obra de infraestructura no hay, salvo la del Arroyo Maldonado. Esa obra de infraestructura grande que sí sirvió, pero ahí terminó. Sí, obra de infraestructura grande que sirvió, que fue judicializada por mí, Sí, que sí. le gané en la justicia a Macri, que después tuvo la cobertura del Poder Judicial para que no lo condenara, digamos. Ahora, la obra que no inició Macri, sino que era una política de Estado, que se aprobó en la legislatura, como debe ser, que atraviesa distintas administraciones, como debe ser para una obra de infraestructura. Bueno, esa cuando llegó Macri estuvo sospechada y salpicada por corrupción. Después lo taparon, pero eso es lo que pasó. Hubo corrupción en la causa del Arroyo Maldonado, donde por primera vez hicieron su aparición Odebrecht, cartelizando y dejando que ganara IEXA, la obra, junto con Shela, con la italiana Geodata. Todo el conocido. Primo, bueno, toda la familia de Macri. Conocido. Digo, ahora. Odebrecht no es familia de Macri, No, es familia de todos ya. Familia de todos, efectivamente. Ahora, políticas sociales. Vos sabés que durante 12 años, recién lo escucharon en el bloque anterior al Toti, justo me lo crucé, lo saludé, tengo cariño por el Toti, pero pensamos distinto. Obviamente. Entonces, bueno, el tema de la movilidad social ascendente, yo decía, poner en duda lo que pasó en la Argentina durante 12 años, con la distribución del ingreso, con el acceso al trabajo, con la generación de riqueza, una Argentina que en el año 2003... Tenés que coincidir, es claro, vamos 2003 o 2001 lo coincido, pero en los últimos años sabés que no pasó el crecimiento de trabajo. Mirá, año 2003, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, lo que se llevaban al bolsillo los trabajadores en Argentina, era del 22%. Se fue Cristina en el año 2015, en diciembre del 2015, y la participación de los trabajadores, del salario de los trabajadores en el PBI era del 37,4%. Tuviste más de 15 puntos de crecimiento en distribución de salario, en crecimiento de la riqueza de los trabajadores. En un año y medio de gobierno de Mauricio Macri ya se perdieron 4 puntos. Estás en 33% de la distribución del ingreso. Esa es la realidad. Se nos acaba el tiempo, pero Ciudad igual, de Buenos Aires. Sí. Te doy algún dato de Cerremos ahí. Ciudad de Buenos Aires. Mientras en todo el país las cifras de mortalidad infantil iban a la baja porque mejoraban los indicadores sociosanitarios, en la Ciudad de Buenos Aires, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en las comunas del sur de la ciudad, la mortalidad infantil creció. Durante el gobierno de Macri, la mortalidad infantil en la ciudad más rica del país creció. ¿Por qué? Si el país crecía, si la mortalidad bajaba en todo el país... Porque no se atiende el problema. O porque se genera el problema. Mira vos, yo veo que muchos se preocupan por el tema de la seguridad, la iluminación y demás. Si este gobierno recorre los mismos caminos que recorrimos a lo largo de la historia argentina, generando hambre, miseria, desocupación, pérdida de oportunidades, la seguridad va a ser no un problema, un problemón, porque Claro, ya fue, claro, ya fue. Totalmente Entonces, de lo que se trata es de cómo distribuimos la riqueza. Y este es un gobierno de ricos para ricos que ya demostró que hace eso en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires da resultado, porque es una ciudad rica. Gracias, Mesías, por haber venido y bueno, nos dejás pensando lo que pasó en la ciudad y toda tu participación importantísima dentro de la ciudad. Bueno, así que gracias por haber venido con nosotros. Gracias, en cualquier momento. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que podamos charlar de temas más lindos, aunque yo personalmente no lo creo. Buena semana para todos.